Bueno, por la bendita gracia de Dios y por su bello amor, estamos nuevamente acá para poder continuar con nuestra lectura y comentarios del libro de Romanos, específicamente leyendo Romanos capítulo 15 del 22 al 33, que es Pablo se propone ir a Roma, que es lo que nos coloca la Biblia Reina Valera 60. Y junto con ello estamos brindando comentarios, en este caso enfocándonos en los versículos 26 y 27. Hoy nos enfocaremos en la palabra bienes espirituales. El otro punto es de que esto lo estamos haciendo basado en lo que la palabra dice en el libro de Nehemías, cuando dice que Esdras leía la palabra y le colocaba el entendimiento para que comprendieran las escrituras. También como ya lo hemos visto en 1 Timoteo 4:13, entre tanto que vengo, dedícate a la lectura, la exhortación y a la enseñanza. Entonces, gracias a nuestro amado pastor y Dios que nos ha permitido estar aquí para poder transmitir de esta manera, y vamos a orar para darle continuidad a lo que tenemos. Así que vamos a orar. Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo, te damos las gracias porque eres fiel y verdadero, porque eres nuestro Señor y Salvador, porque eres nuestro socorro y nuestra fortaleza. Te agradecemos porque nos ciñes de alegría, nos das de tu gracia y de tu favor y nos diriges para poder habitar en tu verdad. Te damos gracias por todo el amor, por toda la bendición, por toda la gracia, por todo lo que haces, estás haciendo y harás en nuestras vidas. Te agradecemos, amado Padre, por tu gran e infinita misericordia y porque nos renuevas y nos ciñes de justicia y de verdad. Te damos las gracias. Ayúdanos, por favor, a deleitarnos en tu palabra, a buscar tu palabra, a vivir tu palabra, a ser fieles a tu palabra, en el nombre de tu bello y amado Hijo Jesucristo. Y dirígenos hoy para entender y comprender las verdades de tu ley, y dirígenos para poder serte fieles día tras día y poder asimismo contemplarte y alabarte rectamente y para siempre. Te lo agradecemos, amado Padre, en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, entonces, para alabanza a la gloria de su gracia y declarando no nosotros, oh Jehová, no nosotros, sino a tu nombre sea la gloria por tu misericordia, por tu fidelidad, porque tú nos has hecho y no nosotros a nosotros mismos. Avanzando en esto, recordemos que tenemos acá lo que es el libro de Romanos capítulo 15. Estamos tocando lo que es Pablo se propone ir a Roma, que es los versículos 23, 22 al 33. Y lo que hemos estado haciendo, como ya nuestra dinámica es leer y luego de leer, comentar. Bueno, entonces como mencionaba, Pablo se propone ir a Roma. Vamos a leerlo del versículo 22 al 33. Luego de leerlo, vamos a entrar en los comentarios que el Señor Jesús nos provea. Así que vamos a entrar en la lectura. Dice, versículo 22. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros. 24. Cuando vaya a España iré a vosotros porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros, mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. 26. Porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. 27. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. 28. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España, y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. 30. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. 31. Para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta. 32. Para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros, y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Muy bien. Entonces, esto es prácticamente la lectura. Ya la hemos leído varias veces y nos va a servir también para
para remarcar ciertos puntos. Particularmente, muy bien. Entonces estamos con los comentarios 26 al 27. Resumiendo lo que hemos venido hablando, no, estos últimos 3 reuniones nos hemos concentrado en ver las palabras específicas de lo que corresponde a eh, tuvieron a bien, ofrenda y pobres, es importante para poder entender de mejor manera los pasajes 26 a 27. Y el día de hoy vamos a enfocarnos en otra palabra que lo han traducido como bienes espirituales, que también es parte del contexto de lo que es necesario entender también para comprender un poquito más de este pasaje que Dios nos ha proporcionado u otorgado. Pero hay algo también muy importante en esta situación de lo que hemos venido hablando y es la comunión que hay entre ambas congregaciones, de la congregación que se encuentra en Jerusalén, la congregación que se encuentra en Roma, la congregación que se encuentra en Macedonia y Acaya. Es decir, de que entre ellos o esos ministerios o congregaciones se estaban apoyando de diferentes maneras, no necesariamente se estaban solo sabiendo que eran hermanos o solo los ministros, por así decirlo, que eran conocidos, sino que entre las mismas congregaciones se estaban apoyando, entre las mismas congregaciones se están ministrando de diferente manera. Y esto es algo bastante importante de lo que nos va a ayudar a nosotros para también saber cómo compartir y cómo andar con los otros hermanos en Cristo Jesús, de tal vez otros ministerios o de otras congregaciones, para poder edificarnos los unos a los otros y sobrellevar las cargas los unos a los otros. No solo como entidades, sino que también como personas, porque recordemos que a pesar de ser cristianos o ser creyentes, cada quien asiste a diferentes congregaciones que de alguna manera a veces tienen cierto tipo de doctrina, pero tampoco significa que nos estemos peleando entre hermanos, porque eso ha pasado, que las personas pueden ser diferentes congregaciones y pueden ser ambas de una misma denominación, pero por alguna manera no se llevan con la otra iglesia que está por allá. Entonces también tenemos que tener bastante cuidado de no entrar en contienda, sino que buscar el amor, porque realmente a eso Jesús nos llamó, amarnos los unos a los otros. Y el amor no es algo pasivo, sino que también es algo activo. En el sentido de que cuando me hablan de amar, ya está hablando prácticamente de un verbo y nos está llevando a generar una acción. Y a veces nosotros cuando hablamos de amar, no enfocamos el amar, sino que lo que hacemos es ignorar a la persona. No andamos en una disposición de, qué sé yo, preguntarle cómo está, buscar conocer a la persona, etcétera, siempre en dirección de Dios, sino que a veces también cuando ya somos creyentes lo que buscamos es a veces solo enfocarnos en enseñarle a alguien algo y pensamos que esa es una manifestación de amor, y claramente lo es, pero también es conocer a mis hermanos en Cristo, saber cómo amarlos o perdonarlos o saber guiarlos, aconsejarlos o inclusive guardar silencio en momentos correctos. Entonces hay diferentes manifestaciones del amor con los hermanos en Cristo, cosa que regularmente a veces nosotros no practicamos. Practicamos tal vez con los que nos caen bien, ¿verdad? Pero no necesariamente con los que nos caen mal. Por eso dice la palabra soportados. Si significa que soportar, significa que ellos tienen cosas y características que no son fáciles de tratar. Ciertamente pueden amar a Dios, pero tienen cierto carácter, tienen cierta manifestación en ellos que claramente tienen que cambiar, ¿verdad? Pero por eso la Biblia nos enseña a soportar, a tener paciencia, a saber que todos cometemos errores y que también cada quien está siendo formado de una manera o de otra. Entonces, entrando en este punto de lo que hemos venido hablando, vamos a leer estos versículos en específicos, 26 y 27. Dice de la siguiente manera: porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Versículo 27. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles los materiales. Ok, entonces aquí habla, si ven acá, están los que pueden ver en pantalla, pues hay ciertas palabras resaltadas como tuvieron a bien, ofrenda, pobres, pareció bueno y bienes espirituales. ¿Por qué menciono esto? Porque basado en lo que hemos estado hablando y lo que aquí el apóstol Pablo coloca, las personas que están en Jerusalén de alguna manera fueron tal vez a estas iglesias de Macedonia y Acaya y fueron a realizar una administración
o fueron a brindar bienes espirituales, como lo mencionan en el pasaje. También vamos a tratar un poquito el tema de bienes espirituales. Entonces ellos están dando de sus bienes espirituales, lo cual Dios les dio a ellos, claramente. Y la iglesia de Macedonia y Acaya dice que les tuvieron a bien o les pareció bueno. Y ya en su momento hablamos de que esa palabra parecieron a bien o tuvieron a bien. Regularmente el que más se utiliza en la Biblia, por lo menos en el Nuevo Testamento, basado en la palabra griega, es prácticamente Dios Padre que la expone. Y es regularmente cuando Dios Padre tiene una complacencia hacia algo. Y cuando tiene una complacencia, Dios Padre actúa. ¿En qué sentido? Cuando Jesús, después de ser bautizado, dijo, este es mi Hijo amado, en cual mi alma se deleita, o en el cual hallo contentamiento, o cual me complace. Entonces, ¿qué hizo Dios? Su contentamiento llevó a honrar a Jesús de manera pública. También cuando Jesucristo dijo que Dios le ha placido a vosotros, manada pequeña, daros el reino. Entonces vemos que Dios se complace de algo y Él actúa en algo. Entonces, en este caso, vemos de que la iglesia de Jerusalén hizo un acto de parte de Dios, en el fluir de Dios, en una complacencia a Dios, y ese acto no necesariamente fue que Dios Padre descendió y habló con ellos, sino que puso una disposición en el corazón de las personas de Macedonia y Acaya para que en ese amor fraternal ellos dieran una ofrenda o en otros casos colecta, o como también aquí aparece en este pasaje, o lo que también hemos hablado de la palabra ofrenda, que es coinonía. Entonces no únicamente buscaban ellos con la ofrenda solo dar dinero a las personas, sino que realmente esta ofrenda o esta coinonía buscaba eso, buscaba mostrar de alguna manera el sentimiento de amor que ellos tenían a causa de la impartición de bienes espirituales. Y obviamente Macedonia y Acaya también no tenían una abundancia de bienes espirituales, por lo cual ellos disponen de sus bienes materiales para buscar esa unidad a través de ese sentimiento, ¿verdad? Por eso hablamos la vez anterior de que ofrenda no era necesariamente solo dar, sino que la ofrenda brindaba una comunión. Por eso también mencionamos de que si hay congregaciones que no están haciendo lo correcto con lo que brindan, pues no habría que participar de ello. Y que a la hora de nosotros también participar o brindar una ofrenda o un diezmo a una congregación que está buscando las cosas de Dios, estamos siendo partícipes de una comunión también con el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo y su obra. Tal vez nosotros no estamos predicando, no estamos enseñando, pero si al dar una ofrenda, eso también está ayudando. Y estamos primeramente teniendo una comunión con Dios y con los hermanos que están en Cristo. Y eso lo tratamos en detalle en su momento. La última semana hablamos de los pobres que están en Jerusalén. Y hablamos de que pobres también hacía referencia de que podía haber cristianos rozando el punto de la indigencia o ser mendigos. Pero no significa que por estar así necesariamente es que estén mal espiritualmente, ¿verdad? Pueden ser etapas, como el apóstol Pablo, que dice yo se vive en escasez, pero también se vive en abundancia. Y también vimos ciertos aspectos como el Lázaro y el rico, ¿verdad? Entonces, en este caso en particular, el punto del cual está hablando en estos dos casos el apóstol Pablo, en estos versículos, es de que hay bienes espirituales que nosotros podemos ofrendar o podemos dar a las personas. Y que a causa de esos bienes espirituales que nosotros podemos dar, también pueden venir bienes materiales. No que nosotros lo queramos necesariamente, sino que a veces van a venir de esta manera. Y también por eso vamos a leer unos pasajes de 1 Corintios. Y ¿cómo les diría? Es una retribución que a veces las personas pueden brindar porque no, como dice la Biblia, de lo que tengo te doy. Entonces uno puede brindar bienes espirituales y las personas van a retribuir con una manifestación inclusive material. Por esa razón es que, hagamos de cuenta, alguien predica o le enseña algo a alguien o le soporta de alguna manera tal vez ciertas dificultades que alguien está teniendo y alguien es paciente para poder hacer que la persona sobrelleve las cosas. La persona claramente no tiene tal vez una bendición, no tiene tal vez un versículo o algo, entonces la persona dice, al sentirse agradecida puede dar un regalo o tal vez le invita a comer a alguien. Entonces él, a causa de la complacencia, a causa del agrado, a causa de poder brindar una comunión, claramente no lo hace con un bien espiritual porque no lo tiene. Entonces la persona da un bien material. Y claramente también nosotros con Dios Padre, cuando a veces
nos sentimos agradecidos con Él, lo que hacemos es dar una ofrenda a Dios. No necesariamente solo con cánticos, sino que a veces también nosotros damos nuestra propia vida, como lo hizo Jesús, que Jesús dijo, y por esta causa yo doy mi vida, en el sentido de que Él se estaba ofrendando a sí mismo. O en otros casos, a veces uno lo que hace es dar bienes materiales, dinero o alguna otra cosa para la obra del Evangelio, porque sabemos que es una forma de que se expanda. Y claramente hay personas que se han dedicado a eso. Ellos trabajan y en ese trabajo brindan parte de su economía para aquellos que están ejerciendo la manifestación del Evangelio de Cristo a través de enseñar, a través de predicar, a través de hacer algún otro tipo de servicio. Y de esa manera están apoyando, ¿verdad? Tal vez ellos no predican, tal vez ellos no enseñan, pero están trabajando y ese trabajo lo están ocupando para darlo parte de sus bienes materiales para el cuerpo de Cristo. Y también es una parte de un servicio, lógicamente. Entonces, en este caso vamos a ver la parte de bienes espirituales. ¿Por qué? Porque puede ser un concepto que nosotros tal vez no tengamos muy esclarecido, porque claramente aquí vemos los dos puntos, bienes espirituales y bienes materiales. Y ya vamos a ver siempre el Strong Concordance y también algunos versículos que nos van a ayudar, ya que la palabra que se usa para bienes espirituales es de alguna manera amplio para la forma de presentarse, pero vamos a leerlo acá. Dice aquí bienes espirituales, está el 4152, es neumáticos, esa es la palabra que se utiliza en el griego, y viene del 4151 o del 4151, que es no carnal, es decir, humanamente etéreo, como opuesto a grueso o demoníacamente, espíritu concretamente, o divinamente sobrenatural, regenerado, religioso, y aquí se lo han traducido específicamente como espiritual en la Biblia Reina Valera. Muy bien, entonces vemos que neumático, o de lo que hemos visto aquí, o bienes espirituales, viene de la palabra neuma, que neuma es la 2151, que hace referencia a espíritu, pero aquí lo vemos. Que también este tiene otra palabra, que es la 2154, que es corriente de aire, es decir, respiración, soplo o brisa, por analogía o figurativamente un espíritu, es decir, humano, el alma racional, por implicación, principio vital. Mentalmente disposición, etcétera, o sobrehumano, ángel, demonio o Dios divino, espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, se ha traducido como aliento, espíritu, espiritual, viento. Muy bien. Entonces, vemos que neumáticos tiene una disposición general y que en ciertos pasajes lo vamos a ver como don espiritual, como bien espiritual, recordando que también don es como una forma de regalo. También lo vamos a ver como las bendiciones espirituales, y ahorita vamos a leer esos pasajes, o los temas del espíritu, o los asuntos o las cosas del espíritu. Han aplicado, dependiendo del contexto de los versículos o los capítulos o lo que está hablando el autor, asimismo están colocando la forma de traducción. Entonces, en este caso, vamos a ver Romanos 1:11. Dice el apóstol Pablo en Romanos 1:11, dice, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Obviamente esta palabra don podría, si lo queremos llamar así, ya es algo que ellos han interpretado, pero si lo queremos ver así en seco, podría decir porque deseo veros para comunicarnos algo espiritual, por así decirlo. Pero por alguna razón lo han traducido como un don espiritual, que tampoco considero que esté mal, porque él quiere brindarle lo que él tiene, ¿verdad? Quiere darles un regalo, quiere proveerles de los bienes espirituales que él tiene a estas personas que están ahí. 1 Corintios 9:11 dice, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáramos de vosotros lo material. Entonces esto es 1 Corintios 9:11, entonces el apóstol Pablo está diciendo de que él continuamente les está predicando, enseñando, tal vez está brindando algún otro tipo de don, ya sea en profecía, ya sea en sabiduría, en ciencia, en fe, en milagros, en lenguas. Independientemente, él está brindando de los bienes espirituales que Dios le ha dado a las congregaciones e iglesias. Y él dice, es gran cosa si segáramos de vosotros lo material.
Es decir, que ni siquiera está esperando de ellos que ellos le den a él algo espiritual, sino que está diciendo, miren, nosotros podríamos obtener ustedes algún bien material. Obviamente esto lo vamos a ver en otro capítulo, pero después de ver estos versículos, porque creo que también vamos a ver el contexto de lo que está hablando el apóstol Pablo en el 1 Corintios 9, porque él cita y hace una especificación con respecto a la situación de las ministraciones espirituales y lo material. Luego venimos aquí en Efesios capítulo 1, versículo 3, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces vemos aquí que bendición espiritual es la misma palabra que estamos viendo en Romanos, que son bienes espirituales. Entonces si lo colocaríamos con lo que el apóstol Pablo habla en Romanos capítulo 15, sería que nos bendijo con todos los bienes espirituales. Si lo tomáramos como el apóstol Pablo lo dice en Romanos 1:11, sería que nos bendijo con todo don espiritual. O si lo queremos encerrar con la palabra en seco, que es neumático, sería que nos bendijo con todo lo espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces, vemos que es bastante importante este punto de lo que es espirituales. Hay otros versículos que no coloqué, obviamente, porque no están trasladando la idea de un bien o un regalo o algo que se está ofrendando, sino que está hablando de otros contextos, como el contexto en el caso de Romanos 12:1, de los dones espirituales, que en la Biblia Reina Valera aparece como dones espirituales, pero que en la Biblia textual aparece como temas espirituales o cosas espirituales o asuntos espirituales, donde ya habla acerca de los dones, las operaciones y los ministerios, que prácticamente esos son los bienes espirituales que Dios nos ha dado. A alguien Dios le ha dado un ministerio de diversos tipos, a alguien Dios ha dado diferentes tipos de dones, sea sanidades, sea milagros, fe, profecía, discernimiento, y eso prácticamente lo está ministrando o está sirviendo al cuerpo de Cristo a través de sus dones espirituales, ¿verdad? En este caso, por eso vemos que Jerusalén estaba brindando de sus bienes o de las bendiciones que Dios le había otorgado. Llámese esos bienes, versículos de la Biblia, revelaciones que Dios le ha dado, sabiduría, doctrina, etcétera, como también el apóstol Pablo lo menciona en 1 Corintios capítulo 14, cuando dice, yo vengo con ustedes con sabiduría, con profecía, con ciencia, con revelación, con doctrina. Entonces, eso es un bien espiritual. Inclusive si alguien tiene un cántico que Dios le ha dado, una canción, también eso es un bien espiritual. ¿Por qué? Porque también dice el apóstol Pablo en una de las partes em, que debemos edificarnos los unos a los otros con cánticos espirituales. Entonces, esos cánticos espirituales, también la palabra espirituales es neumáticos. Es decir, es un bien los cánticos que Dios nos ha dado, un cántico nuevo. Entonces nos están bendiciendo a nosotros. Algo así como lo que nosotros o escuchamos cantantes o canciones como por ejemplo Remolineando o Toda la noche sin parar o Con Óleo de alegría, que son canciones o otras canciones que son adoración como Solo tú eres Dios. Entonces ellos recibieron en su comunión con Dios, en su intimidad, fruto de labios que confiesan su nombre, es decir, alabanza y oración a Dios en su comunión, y eso la persona ya lo vuelve público, por así decirlo, y ya se ministra a la iglesia. Entonces ellos están dando de un bien espiritual, de un cántico. Es decir, que cuando nosotros miramos el libro de los Salmos, ese es un bien espiritual, es un don, es un regalo que Dios nos ha dado a los salmos, que claramente lo recibió David en su momento, o lo recibió Moisés, o lo recibió, por ejemplo, los hijos de Coré, Asaf, Emán, Etán y todos ellos, y eso lo dejaron plasmado para nosotros. Entonces ellos nos están dando un bien espiritual. También como el libro de Proverbios, Salomón que ha dedicado mayormente escribir los proverbios, él encerró en el libro de Proverbios su sabiduría, su inteligencia, su cordura. Entonces ese es un bien espiritual, es una bendición espiritual, que obviamente nosotros la estamos recibiendo, nos la están proporcionando a través de un contexto escrito. También podemos mencionar el libro de Cantares, los evangelios también. Por ejemplo, tomando en cuenta los evangelios, que es Mateo, Marcos, Lucas y Juan,
Eso prácticamente es un regalo, es un don, es una bendición o es un bien espiritual que estos personajes, tanto Marcos, Mateo, Lucas y Juan, dedicaron para que la iglesia tuviera un fundamento o un conocimiento de la vida de Cristo. Entonces ellos están dando de ese bien espiritual, ¿verdad? En ese momento lo hicieron pues tal vez con pergaminos y otras cosas y lo dieron a la congregación para que obtuvieran un bien espiritual. Entonces vemos que en ese sentido es que nosotros estamos dando de los bienes que Dios nos ha dado. Por ejemplo, también si alguien viene y de alguna manera Dios le habla y le dice, ve y dile a tal persona esto, esto y lo otro, eso es un don que Dios nos ha dado, es una bendición que Dios nos ha dado conforme al Espíritu y por lo tanto nosotros lo proporcionamos a la hora de ministrarlo a otra persona. De igual manera, si alguien tiene un don de sanidades y Dios le dice, ve y sana a tal persona, Él va a dar de su bien espiritual para que la otra persona sea sanada. De igual manera, si alguien tiene, por ejemplo, ciencia o sabiduría, o como dice la Biblia, fe, milagros, don de lenguas o interpretación de lenguas, él también está brindándose ese don espiritual. Por ejemplo, si hay una congregación, alguien que comienza a profetizar en lenguas y hay un intérprete dentro de la congregación, entonces el intérprete se está dando de su don o de su bien para que se pueda conocer la profecía que Dios está dando a través de las lenguas, para que el cuerpo de Cristo reciba de esa bendición, reciba de ese bien, reciba de esa manifestación espiritual. Entonces vemos que se está proporcionando continuamente un bien espiritual, ¿verdad? Y obviamente los bienes que Dios nos ha dado, porque realmente a nosotros nos ha dado bienes Dios espirituales, llámese en las diferentes cosas que hemos hablado, palabra, revelación, doctrina, sabiduría, cántico, alabanza, salmos, himnos, adoraciones, etcétera. Dios no lo puede dar en abundancia, pero nosotros puede ser que no estemos dando de esa abundancia a las personas. Podemos estar solo dando, por así decirlo, migajas a las personas. De la abundancia de bienes espirituales que Dios nos ha dado, puede ser que solo estemos dando un poco. Por eso también la Biblia dice que al que mucho se le da, mucho se le demanda. Es decir, Dios le ha dado a personas muchos bienes espirituales, muchas cosas espirituales, muchas bendiciones, muchos dones, muchos cánticos, muchas palabras, mucha revelación. Y a esa misma medida Dios le va a pedir a la persona esa exigencia. ¿Por qué? Porque así pasa en lo físico, ¿verdad? Por ejemplo, si alguien viene y tiene un buen puesto en el trabajo, a esa misma manera le están exigiendo que él aplique. Es decir, no es lo mismo que alguien, por ejemplo, le pague un salario mínimo, no le van a exigir tanto con una persona que tal vez le pagan miles de millones, porque también recaen en repercusiones. Por ejemplo, una persona que tal vez le pagan un salario mínimo, que tal vez por algún motivo, solo voy a poner ejemplo, tal vez barre, trapea o se encarga de los aseos, pues si él comete un error, el impacto no necesariamente es grande. Pero si alguien está en una compañía de multinacional y él comete un error, la pérdida puede ser de miles de millones. Entonces, al que mucho se le da, mucho se le demanda. Entonces, en este caso, la demanda a una persona que está en una empresa multinacional es que sepa tomar las decisiones correctas para que no haga una gran cantidad de pérdidas o para que eleve la compañía a otro punto. Pero lógicamente él ha recibido educaciones, formaciones, etcétera, y se espera que él también lo proporcione en los puestos. En este caso, Dios, a través de nuestro acercamiento a Él, a través de estar en comunión con Él, nos ha dado diferentes bendiciones, ¿verdad? Nos ha liberado, nos ha consolado, nos ha fortalecido, nos ha brindado de su palabra, su revelación, de su amor, etcétera. Entonces Él espera que nosotros brindemos de esos bienes espirituales a otras personas que carecen de esos bienes espirituales. Por eso que la semana pasada, cuando hablamos de los pobres, no nos sujetamos a hablar de los pobres en solo el término de que no tienen dinero, sino que hablamos de los pobres que también tienen carencia de bienes espirituales, que es el caso también como se está presentando con la iglesia de Macedonia y Acaya. También coloqué yo un ejemplo con una persona que me comuniqué, creo que era de Ghana, cuando le hablé de cuestiones algo para uno básicas que uno conoce en el Evangelio, como lo que es bautismo en agua, el bautismo de Espíritu Santo y algunas otras cosas. Y la persona se quedó y me dijo, mira, yo no sé qué es eso. Aquí nunca en esta iglesia donde yo estoy en este país nos han enseñado de eso, ¿verdad? Entonces ellos tenían una pobreza espiritual, tenían una carencia de bienes básicos, si lo queremos llamar así, ya que el bautismo en agua, el bautismo en Espíritu Santo y otros
puntos que la Biblia deja ver, lo ve como un punto básico. Es como dijéramos, por así decirlo, una canasta básica en términos materiales, ¿no? Entonces Dios nos ha dado bienes espirituales, los cuales nosotros deberíamos proporcionar a las personas. Y pues vuelvo a repetir, eso dependiendo de lo que Dios nos ha brindado. Entonces alguien no puede decir que Dios no le ha dado bienes, porque claro, cada vez que va a la iglesia y recibe una palabra, eso es un bien espiritual. Si alguien le predica, le enseña, le está dando un bien espiritual. Entonces si una persona, hagamos de cuenta que va por un año a la iglesia y está viendo prácticamente, hagamos de cuenta, 4 prédicas que es una por semana, por ejemplo. Entonces la persona estaría recibiendo por mes 4 bienes espirituales por semana, por ejemplo, perdón, por mes. Ya si fueran 10 meses serían 40 bienes espirituales o enseñanzas o instrucciones o ministraciones. Entonces la persona no puede decir que no tiene ningún bien espiritual, ¿verdad? O que no tiene nada que dar porque ya le ha sido dado algo. No solo esos bienes, sino que también en sí mismo la misma salvación, el mismo rescate que Dios le ha dado, la misma forma de vida que Dios le ha dado. Entonces, bienes espirituales tenemos y lo tenemos en abundancia, que a veces no nos hemos dado cuenta o que a veces no buscamos obtenerlos, porque cuando hablamos de buscar obtenerlos significa de que cuando vamos a orar, en esa oración Dios nos revela su palabra, Dios la coloca en nuestra mente y corazón. Entonces, cuando uno ora, recibe bienes espirituales, recibe la administración de Dios Padre, de su Espíritu, del Santo Espíritu. Uno recibe la revelación, uno recibe el consuelo, el amor y todo eso. Cuando uno lee la palabra, también uno va a recolectar bienes espirituales como proverbios, como sabiduría, inteligencia, amor, consolación, revelación, profecía. Todo eso lo estamos recolectando cuando leemos la Biblia. Entonces, entre más leamos la Biblia, más abundancia de bienes espirituales vamos a tener. Entre más oremos, más bienes espirituales Dios nos va a proveer, ¿verdad? Y obviamente Dios no va a querer que únicamente nosotros nos quedemos con esa abundancia de bienes, porque si no caeríamos en lo que conocemos como avaricia. Es decir, solo retener las cosas para nosotros, que realmente es una de las cosas que Dios condena y que también pasa con las personas que son multimillonarias, ¿verdad? Que a veces solo ellos retienen su dinero para ellos y sus ganancias para ellos y la acumulan y la amontonan. Eso se llama avaricia. Entonces en el Evangelio también alguien podría tener avaricia de retener solo sus bienes espirituales solo para él o para cuando él quiera usar algo a su propio beneficio. Y realmente no está otorgando a las personas necesitadas de esos bienes espirituales. Y por eso es el caso de que he mencionado con relación a cuando Jesús está en el templo y personas llegan a dar ofrendas o limosnas al templo. Y hay muchas personas ricas que comienzan a dar de sus bienes o sus riquezas, pero en términos de limosna o en términos de lo que les sobraba. Y de repente llega una mujer viuda que dice que ella da todo lo que tenía. Entonces Jesús menciona y pregunta a quién dio más de todos ellos. Y Jesús comienza a explicar de que la que dio más era esa mujer porque ella estaba dando todo lo que tenía. Pero los demás que eran ricos estaba dando lo que les sobraba. Y ese pasaje fue uno de los que me motivó o que Dios me ayudó o que Dios me dio para yo comenzar a predicar de una manera tal vez más dedicada. Porque yo le decía al Señor de que no tenía lo que otros tenían. Es decir, yo no tenía lo que cuando uno escucha a predicadores, por ejemplo, que predican a millones de gente, ¿verdad? O a maestros de la palabra que enseñan prácticamente todos los días y enseñan revelaciones profundas o enseñanzas muy certeras, ¿verdad? Y que también ya han escrito libros, ya han escrito un montón de cosas. Entonces uno ya se compara con ellos, ¿verdad? Uno ya se compara con las personas, dice, bueno, ellos saben mucho, yo no sé mucho, ¿qué voy a dar? Me voy a confundir, cometo errores, etcétera. Entonces cuando yo entendí ese pasaje y que percibí de parte de Dios como que él me decía, el punto no es que tengas mucho, según lo que yo le entendí, el punto no es que tengas mucho, el punto es que lo que tengas lo des todo. Es decir, no importa el bien espiritual que yo tenga. La idea es de que yo dé todos mis bienes espirituales. En el caso de la mujer viuda, que daba todo lo que tenía, en este caso algo físico o material, y los que eran ricos daban lo que les sobraba. Y también entendí de lo que Dios me estaba diciendo es, en el caso de que hay ministros
que Dios les ha dado gran cantidad de bienes espirituales. Hay ministros que son ricos en cosas espirituales, en bendiciones, en palabra, en cánticos, etcétera, pero que ellos le están dando al pueblo solo migajas. Ellos solo le están dando al pueblo lo que les sobra, lo que ellos quieren dar en su comodidad, por así decirlo. Tal vez solo quieren predicar un domingo, una prédica, y de lunes a sábado no predican nada, o no hablan nada, o no se preparan ni nada. O tal vez sí lo están haciendo, pero no lo están dando todo. Entonces, yo entendí eso a través de esa enseñanza de Jesús, de que realmente yo me tengo que enfocar en darlo todo. No importa si yo tengo poco o yo tengo mucho, el objetivo es darlo todo. Y por eso también la figura de Abraham e Isaac, porque Dios le dio a Isaac, que era prácticamente una promesa, Isaac prácticamente era una promesa espiritual a Abraham, y Dios le pide a Abraham que dé todo lo que tenía, y es decir, dame a tu hijo. ¿Por qué? Porque era para Abraham, todo lo que tenía era Isaac. ¿Por qué era todo? Porque prácticamente si Abraham tenía, él no podría perpetuar su descendencia. Él prácticamente se quería, por así decirlo, se quedaría en el olvido, y todo lo que tenía en términos espirituales o materiales no iba a proceder en su descendencia, sino que prácticamente se lo tenía que dar a un sirviente. Entonces, dar a Isaac era prácticamente perpetuar generaciones. Entonces, en Isaac teníamos una bendición espiritual que Dios le dice: ve y dame a tu hijo, dame todo lo que tienes. Entonces, el punto con esto, lo que estoy resaltando es, hay gente que es pobre espiritual, que no tiene bienes espirituales. Por eso que la Biblia habla de que el evangelio debe ser predicado a los pobres, y bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados aquellos que no tienen nada, porque ellos van a recibir. Y por esa razón es que se está ministrando, o es que nosotros deberíamos, basado en los diferentes bienes que Dios nos ha dado, buscar proveer a las personas que lo que necesitan, porque ellos tienen una escasez de bienes espirituales. No estamos hablando de materiales, porque puede ser que alguien, como lo hablamos la semana pasada, alguien puede ser rico en bienes materiales, pero pobre en bienes espirituales, como Dios se lo habla a la iglesia de la Odisea en Apocalipsis capítulo 3, que le dice: tú crees que eres rico, pero eres miserable. Entonces ellos se creían ricos espiritualmente, pero realmente eran miserables. Ellos se creían ricos también por bienes materiales, pero realmente eran miserables, eran pobres. Entonces, si tenemos bienes espirituales, podemos, si queremos llamarlo así, hacer un inventario de todo lo que Dios nos ha dado, ¿verdad? Y nosotros buscar proveerlo de las diferentes formas que Dios nos lo va a permitir. Por eso que uno podría escribir boletines, tratados, versículos bíblicos, compartirlos por los diferentes medios. Ahora hay tantas cosas que hay. De alguna manera podemos proveer y, por así decirlo, movernos para poder bendecir, según la dirección también del Espíritu Santo, a aquellas personas que tienen necesidad de lo espiritual. Por eso que el apóstol Pablo, cuando ya lo hemos leído en Romanos capítulo 15, él lo que hace es de que él no se va necesariamente donde el Evangelio de Cristo ya ha sido predicado. Es decir, ellos ya tienen bienes espirituales, ya le fueron predicado Cristo. Entonces él va a lugares donde no se ha predicado Cristo. ¿Por qué? Porque ahí tienen una pobreza y ahí no tienen bienes espirituales. Por lo tanto, él va para poder brindar y sustentar con bienes espirituales a estas personas que no lo tienen. Entonces vemos claramente de que lo que tenemos que darlo. Por eso es el apóstol Pedro: lo que tengo te doy. Él no tenía plata, no tenía oro. Lo que sí tenía era un bien espiritual, que era el conocimiento de Cristo y la sanidad. Y por eso le dice al cojo: levántate y anda. Todo lo que hizo el apóstol el apóstol Pedro, fue darle el bien espiritual que él tenía, que era un don de sanidad o la sanidad por medio de Cristo, y lo levanta. Entonces, Dios nos ha dado bienes, y por esa razón también tenemos que conocer qué bienes espirituales nos ha dado. Por eso aquí en Efesios 1:3 dice que nos bendijo con todo bien espiritual en los lugares celestiales. ¿Cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Eso abarcaría el versículo 4. Entonces, desde antes de la fundación del mundo nos dieron bienes espirituales. Esto, por consecuencia, ya lo hemos hablado de los ministerios, de los dones y de las operaciones. Entonces, Dios ya nos ha dado eso. La cuestión está que nosotros lo ignoramos. Como lo menciona Romanos 12:1, 1 Corintios 12:1,
cuando menciona y dice el apóstol Pablo, y os escribo para que no ignoréis acerca de los asuntos espirituales, acerca de los temas espirituales, acerca de los asuntos espirituales, y por eso comienza a mencionar acerca de los ministerios, dones y operaciones. Ministerios, no estamos hablando necesariamente 5 ministerios, ya hemos mencionado que hay otros tipos de ministerio: ministerio de liberación, ministerio de los ángeles, ministerio de intercesión, ministerio de la reconciliación y algunos otros ministerios, y dentro de esos también están los ministerios primarios o el diaconado, el obispado o el ancianato, que también son ministerios. Por otro lado tenemos los dones que ya hemos mencionado, como sanidades, el presidir, em, el de fe o el de milagros o el de interpretación de lenguas o géneros de lenguas, que también son dones espirituales. Y tenemos por otro lado las operaciones, que también el Padre los va a indicar, que Dios nos va a llevar. Por ejemplo, que Dios envíe a alguien tal vez a un país específico como misionero para que Él levante ciertas administraciones, o que Él establezca ciertos conjuntos de doctrina o ciertas situaciones que Dios va a elaborar. Pero esos son todos los bienes espirituales que nos han dado, y por eso hay que preguntarle al Señor: Señor, ¿qué bienes espirituales me has dado? ¿O qué bienes espirituales tengo que no he activado, que no uso? Como en los casos de los dones, ¿verdad? Porque a veces la gente, queremos que todo venga de la nada, pero también la Biblia dice que los dones operan según la fe. Entonces, si oramos a Dios y el Señor nos dice que tenemos cierto don, ya tenemos que impartir fe para activar ese don. Obviamente, cuando uno no sabe que existen los dones, por lo tanto uno no se mueve en esa fe, ¿verdad? A menos que venga por la impartición del Espíritu y uno se entere ya en una acción. Pero por eso es importante irle a preguntar a Dios: Señor, ¿qué ministerios o qué dones o qué operaciones tengo? Para uno poder comenzar a realizarla, y por lo tanto esto sirve para el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Como lo habla en su mayoría 1 Corintios 2, 12, 13 y 14. Pero para seguir avanzando, vamos a leer 1 Corintios 9 del 1 al 18. Y menciono esto porque hay lo que menciona el apóstol Pablo en Romanos 15, el versículo 27, habla de que si ellos dan de bienes espirituales, ¿acaso no es mucho pedir que le den de los materiales? Y esto también sirve a cosas que están pasando actualmente en el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Dice 1 Corintios 9, del 1 al 18: No soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. 2. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. 3. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? Sí, perdón. 5. ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? 6. ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? 7. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? 8. ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? 9. Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? 10. ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros escribió, porque con esperanza de arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. 11. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáramos de vosotros lo material. 12. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. 13. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y que los que sirven al altar del altar participan? 14. Si también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. 15. Pero yo de nada esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. 16. Pues si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme,
porque me es impuesta necesidad y ay de mí si no anunciara el Evangelio. 17, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero de sin mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. 18, ¿cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Muy bien, entonces leí esto por el punto principal de lo que hemos venido hablando, de lo que habla el apóstol Pablo en Romanos con relación a aquellos que dan bienes espirituales y que las personas deciden brindar sus bienes materiales. Y menciono este caso porque prácticamente el apóstol Pablo aquí está presentando una defensa. Y defensa posiblemente porque lo están criticando, porque lo están juzgando, porque ellos tienen cierto conocimiento que menciono esto, pues, y tal vez muchas personas se van a dar cuenta de ello, que cuando uno a veces está en el Evangelio y uno escucha comentarios de la gente o a veces mira uno comentarios en YouTube, TikTok o algún otro punto, las personas tienen una cierta perspectiva. La gente dice que los pastores no, no deberían recibir ofrenda o diezmo, sino que los pastores deberían estar trabajando y aparte predicar. Entonces, ellos lo hacen por decirlo que no tienen que sacarle dinero a la gente y critican y hablan y en su ignorancia dicen muchas cosas. Por otro lado, hay personas que dicen sí que el pastor debe solo dedicarse a la obra de Dios y que no debe trabajar y la iglesia lo debe, por así decirlo, mantener. Entonces, por esa razón que hay gente que critica, que dice que no, que los pastores son ladrones, que son vagos, etcétera. Y claramente lo dicen desde su postura de ignorancia y de también de su enojo o de las cosas que han vivido, ¿verdad? Porque obviamente tal vez han visto cómo hay personas que se dicen ser pastores que se han aprovechado de ellos, porque ellos mismos han vivido eso, ¿verdad? Ellos no necesariamente están hablando solo de una perspectiva de afuera, sino que todavía estuvieron en una congregación, ya estuvieron en una iglesia, el pastor tal vez se aprovechó de eso, y por esa razón ellos vienen y ya agarraron a todos los pastores que son iguales, ¿verdad? Algo así cuando una mujer le es infiel a un hombre y el hombre dice ya todas las mujeres son iguales, o cuando el hombre le es infiel a una mujer y la mujer dice todos los hombres son iguales. Cae en esa misma postura. Con uno que haga algo ya dicen que todos son iguales. Pero aquí aclara bastante eso el apóstol Pablo relacionado a eso. Por eso acá, ¿acaso no tenemos derecho de comer y de beber? En el sentido de que prácticamente ellos están de alguna manera a veces dedicados a la obra del Evangelio. ¿Y por qué? Porque Dios se lo ha demandado. No necesariamente es que salió de ellos diciendo, bueno, me voy a dedicar a ser pastor, me voy a dedicar a ser maestro o apóstol, sino que Dios los ha llamado y claramente Dios tal vez les ha pedido que dejen de trabajar para dedicarse a la obra. Y aquí por eso el apóstol Pablo hace esos comentarios, dice acá, no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor Cefas. Eso también lo menciona porque obviamente tal vez lo vieron hablando con una hermanita y ya lo comenzaron a criticar de que el hermano apóstol, ¿por qué hace eso? Y etcétera, ¿verdad? Y aquí es el versículo 6 y eso también es importante, dice, o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar. Es decir, que tanto Pablo y Bernabé estaban trabajando. Según lo se entiende, unos pasajes, ellos se dedicaban a hacer tiendas. Entonces, el apóstol Pablo y Bernabé estaban dedicados a trabajar, es decir, no solo predicaban el evangelio, sino que también trabajaban. Entonces ellos trabajaban y predicaban. Entonces el apóstol Pablo está diciendo acá de que él tendría derecho a no trabajar. Él podría venir y dejar de trabajar y comenzar a predicar y dedicarse enteramente a predicar el evangelio. Y por eso que él pone el ejemplo acerca de Pedro, creo que es en este pasaje. Creo que no me salté, perdón. Quiero ver aquí. Hay un pasaje donde el apóstol Pablo hace referencia acerca de los hermanos de Jesús. Bueno, sí creo que es este. El 5. No tenemos derecho de traer nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos de Cefas. Ok. No digo que no lo encuentro. Muy bien, entonces voy a resaltar aquí.
Entonces, recordemos de que tanto Pedro como Juan, como algunos otros apóstoles, ellos dejaron de trabajar. Cuando Dios los llama prácticamente para que sean discípulos de Jesús, ellos dejan sus labores. Ellos, por ejemplo, dejaron las redes, dejaron la pesca, o por ejemplo también, si no estoy mal, no sé si es Marcos o Mateo, que ellos dejaron de lo que eran los impuestos. Entonces ellos dejaron de trabajar para enfocarse en Jesucristo. Entonces, obviamente ellos no necesariamente fue que después de que Jesús resucitó, ellos igual siguieron continuando en la pesca o en las otras cosas. Ellos prácticamente se dedicaron al evangelio. Entonces la pregunta sería, si Pedro, Juan, Jacobo, los demás apóstoles estaban dedicados al evangelio, cómo era que ellos podían comer? ¿Cómo era que ellos podían prácticamente tal vez ayudar o apoyar a sus familias en diferentes medios económicos? Y obviamente es porque la iglesia les proveía de un bien material para que ellos pudieran tener su comida, bebida o tal vez donde vivir, ¿verdad? Si pagaban alquiler o no. Entonces el apóstol Pedro está diciendo que él específicamente podría tener de ese beneficio que los otros apóstoles los están teniendo, no solo con esposos, sino que también los otros cuestiones él lo pone como un derecho que él podría tener, no necesariamente como una obligación. Creo que aquí está otro pasaje. Aquí está, creo que es el versículo 12. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, cuánto más nosotros, pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. Es decir, de que ellos estaban predicando en estas congregaciones y efectivamente tal vez los diezmos y las ofrendas podrían servir para apoyar a Pedro y a Bernabé para que ellos vivan prácticamente del Evangelio. Por eso en otro pasaje dice de que el que predica el Evangelio viva del Evangelio, pero no en el sentido de que Pablo les esté cobrando, porque ese no es el aspecto que queremos tocar con esto. Es el aspecto que estamos hablando de Romanos 26 y 27, de que Pablo y Bernabé están brindando de sus bienes espirituales constantemente y que obviamente las personas al recibir de eso, como pasó con Macedonia y Acaya, de ellos les parece bien darle a, por ejemplo, en este caso a Pablo y a Bernabé, de lo que tienen materialmente en manifestación de diezmo o en manifestación de ofrenda. Pero no es necesariamente que Pablo se los esté cobrando, ¿verdad? O que ellos, digamos, nos están cobrando las cosas. Es una retribución, es como cuando pasa entre un esposo y una esposa. Ellos se ponen de acuerdo en el sentido de que, bueno, yo voy a ir a trabajar y tú te encargas de las cosas del hogar y de los hijos. Entonces el padre se está yendo a esforzar con su trabajo y luchando y obteniendo un dinero y él llega y se lo brinda a la esposa, no como en el sentido que mira, aquí está el gasto porque es tu pago, sino que se pusieron mutuo acuerdo en ciertas labores. Entonces obviamente la persona que es pastor o que realmente puede ser un verdadero pastor, él está dedicado constantemente a las personas, no solo la predicación del domingo, pues, sino que también tal vez va a visitar a la gente, porque eso es lo que a veces tal vez las personas no ven, ¿verdad? Pero si alguien le llama a uno en la madrugada, porque a mí me ha pasado que a veces me han llamado a las 4 de la mañana, 3 de la mañana, y a veces uno contesta y uno dice, aló, ¿qué pasó? Fíjate que me pasó esto, esto y esto y esto y esto. Y a veces uno se queda 2 horas hablando con las personas, o a veces ni siquiera hablando, sino escuchando a la persona ministrándose o quejándose o consultando cosas, ¿verdad? Y obviamente eso es algo que las personas que no conocen del Evangelio, que no participan del Evangelio, no saben. Entonces no saben de que a veces la gente no, por sus problemas, no necesariamente nos va a llamar de 8 a 5, ¿verdad? Sino que lo que van a hacer es, van a llamar según su necesidad. Si alguien cayó preso, si alguien pasó algo, ellos no les van a estar preguntando a uno de que si puede o no puede. Mire, fíjese que pasó esto, ¿será que me puede venir a ayudar? Y uno tal vez ya a las 10 o 12 de la noche a ver cómo apoya. Entonces, obviamente, las personas al ver que uno proporciona ese bien espiritual, ellos buscan retribuir con una situación material, porque es lo que tienen. Y obviamente ese es el objetivo o ese es el punto de las congregaciones, ¿verdad? Que el hermano está predicando y claramente las personas se dan cuenta de eso. Es decir, hagamos de cuenta, el pastor está trabajando y está predicando. Pero claramente entre más crece la congregación,
más hay una necesidad de que se enseñe, se ministre o se apliquen otro tipo de cosas. La misma congregación puede darse cuenta de que ellos necesitan más del pastor, porque claramente el pastor le puede decir, mira hermana, no puedo ahorita porque estoy trabajando, ¿verdad? Si usted me llama ahorita, lastimosamente yo no puedo atenderla porque me van a regañar en el trabajo. Llámeme hasta la noche. Entonces, si la gente tiene una diferentes necesidades en la congregación y las personas dicen, bueno, mira hermano, nosotros quisiéramos que usted esté dedicado al evangelio, en este caso un mutuo acuerdo, entonces ya la persona dan de su ofrenda de los diezmos para que el pastor se mantenga ministrando, ya ejerciendo de mejor manera o de una mayor dedicación a las cosas del evangelio. Entonces eso estamos hablando de un mutuo acuerdo en el sentido de que las personas entendieron la situación, como en el caso de que vimos de Jerusalén, de Macedonia a Acaya y de Macedonia a Acaya a Jerusalén, y que el apóstol Pablo está planteando que él tendría un derecho o debería de hacerlo de esa manera. Por eso dice que el que ministra el evangelio participa del evangelio, o que el que aplica las cosas sagradas coma del templo. Entonces, eso sería una lógica, claramente, y es lo que pasa, por ejemplo, en las situaciones de los cargos políticos, de que por eso colocan un presidente y por eso le dan necesariamente un pago al presidente para que se encargue de las labores que el pueblo necesariamente no se va a encargar. Y por eso se hacen elecciones, ¿verdad? Entonces el pueblo viene y en teoría, porque se pone de acuerdo, él da el impuesto al gobierno o a este conjunto de situaciones en sus diferentes cosas para que los presidentes, los gobernantes y demás utilicen los impuestos para el bien del mismo pueblo. Obviamente, pues algunos presidentes y otras personas se roban el dinero y que no debería ser así. Pero cuando lo trasladamos al punto de la iglesia es similar, ¿verdad? Entonces, el pastor funge como una persona que busca el bien de las personas y obviamente por esa razón las personas les brindan de un bien material al pastor o al apóstol o al maestro, etcétera, o al grupo de personas, porque hay un grupo a veces, no solo es el pastor, sino hay otras personas que lo ayudan, para que ellos busquen el apoyo del pueblo de Cristo en las diferentes maneras, porque obviamente también si el hermano consigue un local donde caben 1000 personas, no es lo mismo tener el pastor a 5 personas en su cuarto o en su casa, de que de repente la iglesia creció a 1000 o 2000 y que necesitan conseguir un lugar. Entonces ese lugar, lógicamente, a veces no se lo dan gratis o la persona no tiene el dinero o se compra. Y eso, como dijo un hermano, no se compra con papelitos, sino que se compra con dinero. Claramente Dios puede dar facultades o facilidades, etcétera. Lo que quiero resaltar es de que por esa razón el apóstol Pablo está hablando de este punto de que él sí siembra lo espiritual. ¿Acaso no es mucho pedir que se retribuya algo material? Y obviamente estamos hablando aquí de una persona que realmente se está dedicando. Ya sabemos que hay personas que no han sido buenos administradores de la grey de Dios, también personas que se han aprovechado y que han robado. Obviamente se ve no solo en lo natural, sino que también aparece en la Biblia, en el libro de Malaquías y en otros pasajes cómo le robaban a Dios. O sea, no es un asunto esto extraño, no es un asunto novedoso, es algo que siempre ha pasado y que va a continuar pasando. El punto es nosotros con sabiduría saber cómo hacerlo. Y obviamente por eso la semana pasada perdón, cuando hablamos acerca de las ofrendas, hablamos de que si en una congregación nosotros vemos de que se predica la palabra, pero también nos están haciendo bien uso de las ofrendas o diezmos que se están brindando, porque obviamente el uso de las ofrendas y diezmos no es para tener lujos, sino que es para aplicarlo en las diversas cosas de las obras del evangelio, tanto para el propio el pastor como las cosas pues que necesitan en la congregación. Si no se está dando para eso y ellos nos están administrando, pues ¿para qué participar a través de ofrendas y diezmos de esa comunión con ellos? Porque es tinieblas. Mejor pedirle al Señor que nos dirija a un lugar donde sí pueden estar haciendo bien uso de esos bienes materiales que alguien está brindando, ¿verdad? Obviamente porque las personas están dando un bien espiritual, pero no se está manejando en términos de cobro, de que yo te cobro esto, ¿verdad? Por eso que hay que tener cuidado cuando también a veces las personas ponen, para entrar a este concierto, la ofrenda es de 250. Entonces ahí creo yo que están manipulando ciertas cosas y no debería ser de esa manera. ¿Por qué menciono esto? Porque aquí el apóstol Pablo menciona en el versículo 18 de este pasaje, dice, ¿cuál pues es mi galardón? Que predicando el evangelio presente gratuitamente el evangelio de Cristo.
Entonces él no es que va a predicar para que le cobren, es decir, él no es para que yo voy a predicar lo espiritual o voy a sembrar el bien espiritual en ellos para que ellos me retribuyan a mí algo material. Ese no es el enfoque, no, porque eso ya sería cobrar, ¿verdad? O sea, como mire, yo les voy a predicar, pero ustedes deben a mí tanto de dinero, ¿verdad? Eso ya es cobrar. El punto de nosotros es que nosotros buscamos predicar y enseñar sin buscar cobrar de nada. Lo que Dios va a hacer es poner en las personas, en el corazón de ellos, que le den algo, por así decirlo, a estas otras personas que están dando su bien espiritual. Por eso lo vimos en Macedonia y Acaya, de que ellos tuvieron a bien. No fue que Jerusalén dijo, mira, aquí les predico, ahí después me pagan dentro de un mes. No dijeron eso, ellos fueron con toda la intención, con todo el amor, con toda la gracia de parte de Dios para ministrar y brindar lo que Dios les ha brindado. Y que Dios Padre puso en ellos que le dieran a estas personas de los bienes materiales. En este caso es lo mismo. El punto es de que nosotros busquemos darle nuestros bienes espirituales sin esperar nada a cambio. Y obviamente Dios va a poner en las personas para que ellos ministren o den de sus bienes materiales. Es decir, uno siembra en lo espiritual y va a también cosechar en lo material, pero obviamente no es el aspecto del cobro o de estar esperando uno cosas a cambio, ¿verdad? Entonces, por esa razón aquí menciona que el apóstol, perdón, el apóstol Pablo habla acerca de que por eso él buscó trabajar, por eso él buscó eh, trabajar y predicar y esforzarse tal vez un poco más para no sobrecargar al pueblo de que lo puedan mantener, por así decirlo a él, en ese término, o ellos de sus bienes materiales, ¿verdad? Claramente no es para todos, porque muchas personas piensan que todos deberían estar así trabajando y predicando, pero no va a ser para todos. Dios le va a indicar a cada quien de qué manera. Por eso vemos a un Pedro o a un Juan que ellos no están trabajando, ellos están dedicados plenamente a la predicación. En este caso vemos a un Pablo y un Bernabé que ellos están trabajando y predicando. Pero si no estoy mal, creo que no sé si es en Hechos capítulo 19, ya se ve que hay un Pablo que ya está dedicado completamente a la obra. Es decir, él ya no está trabajando, él ya está dedicado completamente. Es decir, que no necesariamente Pablo fue que siempre trabajó y predicó, sino que también lleva un punto de que él estuvo dedicado plenamente. O a la fuerza, ¿verdad? Porque también él lo metieron preso, un preso no puede trabajar. Entonces, a lo que quiero transmitir con esto es, el hecho de la ofrenda o el diezmo que se da a una persona, claramente Dios va a ponerlo para que se dé. Y por eso también se da con un entendimiento. Por eso de que la gente a veces critican en esa iglesia lo roban. Entonces, ¿para qué hace en esa iglesia? Se lo roban. Entonces, y alguien dirá, entonces ya no voy a la iglesia. No, ora a Dios y que le diga en qué iglesia estar para que Él pueda darle su ofrenda y diezmo, que obviamente esa ofrenda y diezmo no es para el pastor necesariamente. Esa ofrenda y ese diezmo es para Dios. Que también la persona que está encargado, que es un administrador, lo reciba y que Él se encargue de administrar lo que es de Dios, es otra cosa. Y eso es lo que tenemos que entender. Por esa razón es de que si inclusive una persona en su total intención, en su buena bondad, está en un lugar y claramente él no sabe que están haciendo cosas malas, no sabe que están haciendo cosas, y él está ofrendando y diezmando para Dios, entonces Dios obviamente va a ver que él está honrando. Si el pastor, predicador, anciano, diácono, apóstol o quien se llame, está deshonrando las ofrendas, está profanando la ofrenda y el diezmo que alguien más está dando de parte de Dios, obviamente Dios va a buscar que mover a esa persona de esa congregación y ponerla en otro lugar, donde se honre o se administre bien los bienes que están siendo dados, porque Dios también va a honrarlo de esa manera las personas, ¿verdad? Entonces, por esa razón es importante de que uno lo haga para Dios, no es que este diezmo y esta ofrenda es para el pastor, no es para Dios. Dios lo puso a cargo de una administración. Si él falla, Dios se va a encargar de él. Y si, vuelvo a repetir, si nuestra ofrenda y diezmo nosotros sabemos que la están profanando, pues obviamente Dios nos va a mover o nosotros limpia y claramente mejor nos movemos a otro lugar, ¿verdad? Y preguntarle al Señor, porque están profanando las ofrendas, están profanando los diezmos. Entonces, por esta causa nosotros no debemos cobrar, realmente no deberíamos estar cobrando ningún tipo de enseñanza, ningún tipo
que algunos le llaman conciertos, no se debería estar cobrando. Da de gracia de lo que de gracia recibiste. Y obviamente Dios, si le place, como ya lo vimos acá, Dios va a mandarle esa retribución, ¿verdad? De las diferentes maneras. Por eso también se ve en el libro de, si no estoy mal, el Éxodo o Deuteronomio, se habla de que cuando Dios pide que se den ofrendas para el altar, claramente ellos sabían que era para algo de parte de Dios y ellos lo dieron y dice que dieron en tal abundancia que Moisés les dijo decir, miren, paren porque ya con esto vamos a cumplir lo que Dios nos ha dado. Entonces hay una retribución. La persona se desgasta o se da y Dios es el que pone el sentir en cada persona para que dé, en este caso, diezmo, ofrenda, o a veces ni siquiera es que den diezmo y ofrenda, sino que ya lo hemos hablado en su momento, la misma persona se dé a la congregación, porque la persona al saber que se están brindando, se están apoyando las diferentes ministraciones o bienes materiales, él da, se ofrenda a la iglesia, es decir, él brinda un servicio dentro de la congregación, porque lógicamente también no es el hecho del dinero, ¿verdad? Como ya lo hablamos en su momento, en ese detalle, ya en los bienes que sea ropa o conocimiento o algunos otros tipos de cosas que lo hablamos en su momento. Pero a lo que voy es de que si alguien da un bien espiritual, puede venir un bien material, pero no necesariamente significa que nosotros busquemos el bien material. Significa que ese bien material podría ser lo menos que podría venir. ¿Por qué? Porque también si uno siembra lo espiritual, espera que venga algo espiritual. Y obviamente eso no necesariamente va a venir aquí en la tierra, sino que va a estar en los cielos. Por eso la Biblia dice que no debemos acumular tesoros en la tierra, sino que debemos acumular tesoros en los cielos, porque en la tierra está la polilla y el orín. ¿En qué sentido? De que si yo hago un bien, yo sé que mi recompensa está en los cielos, mi recompensa no está aquí en la tierra. Si yo hago algún bien, no necesariamente debo estar esperando que me venga prosperidad aquí en la tierra, sino que yo estoy acumulando tesoros en los cielos. Entonces uno cada vez que predica, cada vez que enseña, cada vez que habla, no es que uno esté esperando una retribución, sino que eso ya está en los cielos. Dios dice que va a dar un galardón a cada quien según su obra. Entonces si alguien está obrando bien, alguien está trabajando bien, se le va a retribuir, no aquí en la tierra, allá en los cielos. Por eso dice, cuando Él venga, vendrá junto con Él su galardón. Por eso es nuestra necesidad de no estar cobrando. Porque si nosotros cobramos, ahí está nuestro galardón. En el cielo, ¿quién nos van a dar de galardón? Porque ya nos lo dieron aquí en la tierra. Por eso Jesús menciona acerca de los fariseos y dice que cuando los fariseos les aplauden o lo señalan diciendo que consagrados ellos o qué imponentes ellos y cómo predican la palabra, eso ya es su galardón. Ellos quisieron recibir ese galardón de que los halagaran, claramente se los están dando. Entonces, cuando vayan en el cielo y tal vez ellos preguntan dónde está mi galardón, ya te lo dieron, ¿verdad? Ya te lo dieron en la tierra, a través de halagos, a través de bienes. Por eso nosotros debemos tener cuidado de entrar en estar cobrando cosas a las personas en diferentes puntos. Llámese cursos de doctrina, llámese conciertos, llámese congresos, cualquier tipo de cosas, buscar evitar cobrar, porque realmente no es necesariamente de estar cobrando, ¿verdad? Tenemos que dar gracia a lo que de gracia hemos recibido. Y claramente las personas cuando hacen conciertos o discos, claramente dicen de que es por el audio, es por un montón de cosas. Entonces mejor no lo hagan. Mejor porque no van de congregación en congregación a ministrar lo que corresponde, pues. ¿Para qué hacer un concierto de cobrarle un montón de gente si hay gente que ya en las congregaciones están para ser ministradas y hay un equipo y hay muchas cosas, pues? Entonces menciono esto por lo mismo del apóstol Pablo. Entonces, no está mal de que a un pastor se dedique plenamente a las cosas del Señor, siempre en la dirección de Dios, y que la congregación esté brindando de los diezmos o las ofrendas a la congregación, no necesariamente al pastor, ¿verdad? Sino que el pastor puede ser una parte de administración que obviamente él va a tomar de lo que es necesario para él y pues claramente pues él también tiene cuestiones humanas, ¿verdad? Como comer, ir al baño. También ropa, es obvio, ¿verdad? O sea, una persona tiene zapatos, se les arruinan los zapatos, tiene que comprar zapatos. Y a veces no necesariamente es que Dios solo le va a hacer aparecer los zapatos o se los van a regalar, sino que también Dios puede proveer la economía para que se lo compre. En este caso, si la congregación está brindando un bien, Él puede comprar esos zapatos. Entonces, obviamente también Él tiene que administrar en diferentes cosas porque realmente no es solo el pastor, sino que también está, si hay un local de 1,000 personas o 2,000 personas,
puede ser que pague el aire acondicionado, ¿cómo se llama? El local, el mantenimiento, ¿verdad? La luz, agua y otras cosas que también tienen que ser manejadas. Entonces hay muchas cosas que también las personas no ven. Aparte que las personas piensan de que todas las personas que van a la iglesia como que manejaran millones de millones. Y obviamente no es así, pues. Si hay personas que a veces no trabajan, ¿cómo van a ofrendar y demás? Eso no lo pueden hacer. Entonces, hay mucho mal concepto en el mundo y ese concepto que ellos transmiten a veces contaminan el pensamiento de personas que están dentro de la congregación. Entonces, el mensaje que estoy dando claramente es para personas que están dentro de la congregación, para que comiencen a pensar como personas espirituales, para entender de que si dan un diezmo y ofrenda es primeramente para Dios, pero también el sentido de darlo es porque también se ha dado de un bien espiritual, que lo hablamos en su momento acerca de darnos al servicio o darnos de lo que podemos tener, no necesariamente con dinero, sino que en diferentes maneras, no para la persona, sino que realmente es para Dios, pero también Dios nos puede colocar en un lugar. Pero que eso es un derecho que la persona puede tener, que en este caso Pablo no quiere hacer uso de ese derecho, lo puede hacer y tiene la autoridad para hacerlo, pero él en ese momento no quiere hacerlo uso o no lo ve adecuado en ese momento. Que sí está haciéndolo Pedro, Pablo y perdón, Pedro y Juan y algunas otras personas, pero él en ese momento no lo quiere hacer. Entonces, si hay un pastor que trabaja y que predica, no está mal necesariamente, él tendrá sus razones, ¿verdad? Pero si claramente Dios lo está llamando un tiempo completo, también tiene que aprender a dejar su trabajo y enfocarse en las cosas de Dios. Eso es obvio. Y la iglesia y la congregación también tienen que entender que Dios lo está llamando y también tienen que entender que le han dado siempre bienes espirituales y también tienen que entrar en un punto de responsabilidad de la congregación en ciertos puntos, ¿verdad? Pero nunca en el sentido de que se está cobrando. No tenemos que entrar en estar cobrando cosas. Ni cobrar por predicar, ni enseñar, ni nada de eso. O sea, no tendría que ser nuestro enfoque. Claramente, vuelvo a repetir, hay otras administraciones que se dan, pero em, bueno, entonces, concluyendo es, hay bienes espirituales. Estos bienes espirituales se ministran y Dios, según lo que le place, puede de alguna manera también poner el corazón de personas para que ellos den de sus bienes materiales en sus diferentes manifestaciones. No nos sujetemos solo al dinero, sino que pueden ser algunos otros bienes. Puede ser, hagamos de cuenta, una bicicleta o ropa, ¿verdad? Porque como ya lo mencionaba en su momento, hagamos de cuenta que el pastor o el predicador está enseñando y todo, y tal vez el pastor vive, porque eso no pasa, a veces no es que el pastor en su casa o que está a la vuelta de la esquina, sino que a veces, hagamos de cuenta, el pastor, la iglesia está a unos, qué sé yo, unos 10 kilómetros, un ejemplo. No sé si es mucho y poco, pero él le toca que ir en bus. Entonces él se va en bus y puede ser que llegue tarde, puede ser de que pasen cosas o simple y sencillamente con el estrés y todo. Y si hay un hermano que Dios le ha proveído de lo material, por algún motivo compró un carro y el carro que ya está usado se lo quiere dar al pastor porque Dios le dispuso a hacerlo y ahora el hermano anda en un carro por la facilidad de movimiento que se ahorra tiempo y un montón de situaciones y ahora tiene carro. Entonces es porque Dios le dispuso a hacerlo. Obviamente las otras personas que no entienden va a decir el hermano sabe ni dónde lo sacó, de plano se lo robó, le sacó dinero a las personas y va a comenzar a hablar muchas cosas las personas. Pero por esa razón nosotros tampoco significaría que alguien va a rechazar el carro, porque si eso va a ayudar para que se pueda movilizar, para que pueda tener, ayudarse en tiempos y en algunas otras cosas, obviamente lo va a recibir porque es una ayuda que Dios está brindando. No porque la persona el pastor le esté cobrando a la otra persona, sino que Dios le plujo y lo puso en el corazón de alguien para que diera de algo material, porque eso material también va a ayudar al pastor o a alguna otra persona, ¿verdad? Entonces, en este caso en general, aunque no estemos hablando de los ministros, porque regularmente los ministros van a tener bienes espirituales tal vez mayormente, pero también en este caso lo que vemos acá es de que ellos dieron ofrendas de sus cuestiones materiales dentro de los santos pobres que había en Jerusalén. Entonces Dios nos va a disponer a saber a quién darlos. Y nuestro objetivo hoy es hablar de que realmente si tenemos dones espirituales o bienes espirituales, debemos buscar
a quién brindarle. Dios claramente va a poner las personas, pero también si nosotros sabemos de que alguien es un pobre espiritual en ciertos puntos, nosotros podríamos brindarles y darles de esos bienes espirituales. Obviamente, habrá personas que los van a querer recibir o no, porque eso pasa, ¿verdad? Hay personas que tal vez son un poquito más, llamémosle a este punto, tal vez melindrosas en el aspecto de lo que les van a dar, ¿verdad? Menciono esto porque a mí me pasó. Una vez, creo que llegó a tocar una vez a mi casa una persona que vivía en la calle, ¿verdad? Y lo interesante fue de que cuando tocó a mi puerta me dijo, mire, por favor, necesito que me dé un pan redondo, que me lo dé un plato y también que me dé un vaso de agua y el vaso de agua, por favor, en vidrio. Yo dije, esta persona está pidiendo, esta persona no tiene nada y está pidiendo todavía detalles, ¿verdad? O sea, que el vaso fuera en vidrio, que su panito estuviera en un plato y solo faltó que decir, apúrese, por favor. Entonces, claramente no tenía vaso de vidrio porque en la casa no se usaban, sino que solo de plástico y mira, aquí está, ¿verdad? Lo que tengo. Y todavía puso una cara de, no quiero agua en este vaso. Entonces así pasa también en lo espiritual. Uno tiene cosas, tal vez uno no tiene cosas de vidrio en el sentido de ese punto y Dios nos puede decir, ve y dile tal cosa. Uno lo da y la gente también se pone así como que yo lo quiere en vidrio. Pero a lo que quiero entender es de que solo vamos a poder dar lo que tenemos. Lo que tenemos, buscarlo, darlo todo y ya dependerá también Dios lo que va a hacer con las personas que reciban esos bienes, porque también ellos se los van Dios a decir, va, de que Él está proveyendo a las personas no solo lo material, sino también de lo espiritual. Y también Dios va a poner en las personas el sentimiento de dar cosas materiales, no necesariamente a nosotros, ¿verdad? Sino que también, como dice la Biblia, uno siembra y otra persona va a cosechar. Es decir, uno provee bienes espirituales a las personas y tal vez ellos, basado en lo que se enseñó, ellos pueden dar a otra persona los bienes materiales. Es decir, hagamos de cuenta, cuando hablamos de las ofrendas, hablamos de dar, no necesariamente las personas cuando entendieron necesariamente es que me lo van a dar a mí, sino que significa que tal vez si encuentran a alguien en la calle, ellos van a ofrendarle a otra persona. Entonces, yo estoy sembrando algo espiritual. Otras personas están cosechando de lo material en ellos. Entonces, por ese punto es el que siembra cosecha. Es decir, en el sentido de que yo siembro, otra persona puede cosechar, ¿verdad? Pero ese es el objetivo realmente. Realmente el objetivo no es que a uno le estén dando ofrendas o a uno le están dando cosas, sino que el objetivo es de que si yo hablo de que den bienes espirituales, si las personas con esto comienzan a predicar o enseñar o brindar lo que tienen, pues yo ya cumplí mi cometido. Si la persona viene y conforme a esto ofrenda en el sentido de dar ropa a la gente de la calle o le da pan, etcétera, ya se cumplió el cometido, porque ya se está brindando el bien espiritual para que se manifieste también una situación material. Entonces, Dios le bendiga, vamos a finalizar em, con esto y pidiendo al Señor Jesús de que, uno, que nos ayude a entender qué tenemos como bienes espirituales y dos, que nos ayude a dar todo lo que tenemos de bienes espirituales. Y tres, de que si en dado caso alguien nos da un bien material, no necesariamente es que lo rechacemos del todo. Puede ser que sí hay un momento que lo podamos rechazar, como en el caso que vimos ayer de acerca del liceo. Pero también puede ser de que eh, le toque, ¿verdad? A una persona recibir lo que Dios le comienza a ser pastor y la persona decide darle algo material, pues lo puede recibir porque es algo que Dios quiere, pero no verlo como un cobro porque realmente no está cobrando. Dios puso en el corazón que lo diera a la otra persona. Entonces vamos a orar para que nuestra conciencia se alinee con las cosas espirituales, para que Dios sea glorificado y honrado. Padre y Santo, venimos delante de ti para glorificar tu nombre, para que tú nos dirijas, para que tú nos enseñes qué bienes espirituales tenemos, para que nosotros podamos dar conforme a los bienes espirituales que tenemos, podamos dar todos los bienes espirituales que tenemos a las personas que lo necesiten, ¿verdad? A las personas que anden buscando, a aquellos que son pobres en espíritu, pero también sabiendo, ¿verdad? Que si tenemos algo material, también brindarlo si lo tenemos en abundancia para aquellos pobres que también lo necesitan, tanto en lo espiritual como en lo material. Pero que también si alguna manifestación se da, como en el caso de Pablo, de que pueda alguien optar por ese derecho y que tú lo permitas, pues que él no está pecando en aceptar de esa conciencia
de que se le estén dando de algo material porque está brindando de los bienes espirituales, ¿verdad? Pero si en dado caso tú quieres mantener a esta persona que se dedique también a no solo a trabajar, sino también a brindar bienes espirituales, está bien porque tú le has dado esa conciencia, pero tampoco que esa conciencia lo esclavice, porque si es tiempo de que se dedique por completo y deje el trabajo, pues que así sea también. Y también a las personas que están en la congregación, pues de que si tú has dispuesto para que den bienes materiales y no los están dando, también que los motives para que sean, para que basado en lo que hemos hablado, ellos realmente entren en una comunión contigo y una comunión con los hermanos, porque están generando una coinonía, una comunión entre hermanos, una amistad entre hermanos. Así que en el nombre de Jesús ayúdanos a que nuestra conciencia sea purificada, porque tu palabra dice de que el impuro piensa cosas impuras y que el que es limpio de conciencia no hay impureza en ellas. Así que por esa causa entendemos de que si hacemos algo lo vamos a hacer por el Espíritu y bajo la conciencia de que es por el amor y por el apoyo y por el crecimiento del Evangelio. Así que te damos la gloria, la honra, el honor por ella, la alabanza. Gracias por tu eterno y fiel amor. Gracias por atendernos y por amarnos y por vivificarnos en la verdad. En el nombre de Jesús, gracias, amado mío. Amén y amén. Vamos a orar por aquellas personas que quieren aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Dios y Padre, venimos delante de ti para reconocerte como nuestro Salvador, como aquel que ha dado su Hijo para nuestra salvación, aquel que ha dado su sangre para nuestro pago por nuestros pecados. Queremos arrepentirnos, queremos reconocer a Jesús como Señor y Salvador y creyendo y confesando de que tú lo has resucitado entre los muertos. Pedimos que nos enseñes, que nos encamines y que nos liberes. Pedimos que nos restaures, por favor, amado Padre. Y también te agradecemos por este nuevo nacimiento y por esta nueva vida en Cristo Jesús. Te pedimos hoy, Padre, que nos ayudes a ser bautizados en agua y también a ser bautizados en el Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, gracias, Padre, y a ti sea la gloria. En el nombre de Jesús, amén.